Y mientras que usted encuentra ahí Romanos 8:37, le recuerdo a todos que pueden contactarnos en CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Aquí estamos trabajando en la ciudad de Barcelona, España, específicamente en el área de Cornellá de Llobregat. Usted puede llamarnos al 67 368 1313 o puede escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Y vamos a leer ahí la Biblia en Romanos 8:37. Y hoy traigo un mensaje, no sé si corto, no sé si largo, pero si me demoro 15 minutos es lo que voy a predicar. Si me demoro media hora o 35 minutos, espero de ahí no me voy a pasar. Pero un mensaje que lleva por tema: más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Por qué no le dice a su vecino: nosotros somos más que vencedores? No por nosotros mismos, no por lo fuerte que yo sea, no por lo guapo que yo sea, sino por Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a leer allí este texto, Romanos 8:37, y luego vamos a elevar una oración pidiendo la dirección al Señor Jesucristo. Y dice: en el nombre del Señor Jesús, todos fuertes conmigo. ¿Qué dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso el tema del día de hoy es más que vencedores por medio de Jesucristo. Oremos pidiendo la dirección a nuestro Señor Jesús. En tu nombre, amado Señor Jesucristo. Ciertamente, Dios mío, no quiero yo venir hoy aquí con palabras de hombres. No quiero venir con palabras de humana sabiduría. No me interesa dejar mi consejo, porque ciertamente saldríamos vacíos de este lugar. Yo necesito, Dios mío, que tú uses estas líneas. Que tú, Dios mío, tomes mi mente, tomes todo mi corazón y me ayudes exclusivamente a proferir tus palabras y no las mías. Tu consejo y no el mío, porque así vamos a ser edificados todos nosotros y vamos a salir de aquí no derrotados, pero siendo más que vencedores por medio de ti. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, te pido que nos suplas todo lo que nos falta, y particularmente hablo por mí. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse dándole la gloria al Señor Jesucristo. Amén. De manera preliminar, Efesios 6:12 dice, el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha. Y eso está muy relacionado con el tema de ser más que vencedores. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, dice Pablo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a decir algo un poco denso de entender, pero que espero que ustedes me sigan. Le voy a hacer un resumen de algo que es fundamental para nosotros los creyentes. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente somos cuerpo, sino que los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Según declara 1 Tesalonicenses 5:23. Mire, nuestro espíritu es nuestra vitalidad. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Nuestro espíritu es nuestra vitalidad. Cuando una persona es más vital que otra, más dinámica que otra, es porque sus espíritus son diferentes.
Nuestra alma es la que puede salvarse o perderse, y nuestro cuerpo es un tabernáculo, es una morada terrestre y también es temporal, donde yacen los dos anteriores. Es decir, nuestro cuerpo es una morada terrenal donde yacen, donde están nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestra alma es la que se puede salvar o condenar, pero nuestro espíritu es nuestra vitalidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que hacemos con el cuerpo es el resultado de los deseos de nuestro espíritu, de lo cual nuestra alma tendrá que sufrir las consecuencias. ¿Me explico? Dependiendo del tipo de espíritu que tengamos nosotros, así el espíritu es el que va a dominar el cuerpo donde lo quiera él llevar. Pero nuestra alma tendrá que pagar las consecuencias del uso que nuestro espíritu dio de nuestro cuerpo. ¿Es claro eso? Un poco complicado, pero no voy a profundizar mucho en eso, sino que lo dejo nada más para que usted se haga una idea. Mire, y de allí que la verdadera lucha que tiene el creyente tiene lugar no en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu. No es el cuerpo el que se jala al espíritu, sino que es el espíritu nuestro el que le dice al cuerpo dónde quiere que él esté. Por eso la verdadera batalla, la verdadera lucha espiritual no tiene lugar en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu. De allí, Números 14:24 como prueba de esto. De allí que el Señor Jesucristo se refiriera a Caleb diciendo, Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ¿qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuál era la diferencia de Caleb con respecto al resto de gente del pueblo de Israel? La diferencia era su espíritu, no su cuerpo, porque él tenía un cuerpo como el de los otros. No su alma, porque todos ahí tenían una alma que se podía salvar o condenar. Pero la diferencia de Caleb es que era que él tenía otro espíritu, él tenía otra actitud, él tenía otra vitalidad diferente del resto del pueblo. De allí que Eliseo le pidiera a Elías, allí en Segunda de Reyes 2:9. Conocemos la historia de Elías y Eliseo. Y Eliseo le dijo a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ese no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, sino que Eliseo le estaba diciendo a Elías: yo te ruego que una doble porción de tu vitalidad, de tu ánimo, de tu empuje, de tu consagración sea sobre mí. Porque Eliseo tenía cuerpo, Elías también. Eliseo tenía alma, Elías también. Pero la diferencia entre Elías y Eliseo era el espíritu que tenía Elías. Y por eso Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu, él no le está diciendo del espíritu de Dios, sino una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Daniel 6:3. De allí que la escritura se refiere al profeta Daniel diciendo: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior Daniel? ¿Qué dice la escritura? Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces mire, si nuestro espíritu se deja dominar por espíritus de maldad o demonios,
nuestro cuerpo ejecutará maldad. ¿Sabe por qué hay gente pecando contra Dios? Porque tiene un espíritu débil, porque tienen una vitalidad, no tienen mucha vitalidad, y ellos están bajo la influencia de espíritus inmundos, de espíritus diabólicos, y esos espíritus diabólicos influencian el espíritu débil de esta persona y hacen que él con su cuerpo cometa pecado contra Dios. Por eso es que ellos hacen eso. Ahora bien, ¿y sabe qué? Y nuestra alma tendrá que sufrir la condenación eterna por eso. Pero si nuestro espíritu se deja influenciar por el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Que el pecado no reinará en nuestros cuerpos mortales, ni le obedeceremos en sus deseos, sino que nos presentaremos a Jesucristo como vivos entre los muertos, y le presentaremos nuestros miembros como instrumentos de justicia, y nuestras almas serán salvas. Porque recuerde de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué son esos? Espíritus. Sino contra potestades. ¿Qué son esos? Espíritus. Sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque la lucha que nosotros tenemos no es carnal, sino que es una lucha espiritual. ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior como el que hubo en Daniel? ¿Cuántos quieren tener una doble porción del espíritu de un siervo de Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren tener otro espíritu como el que hubo en Caleb? Yo quiero eso, hermano. Ahora bien, dicho esto, Apocalipsis 2:7 dice el Señor: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién va a comer de ese árbol de la vida? ¿Quién? ¿El que perdiere? ¿Quién va a comer de ese árbol de la vida? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Al que venciere. Porque recuerde, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué somos más que vencedores? En la lucha espiritual que no tenemos contra carne ni sangre. Y el Señor Jesucristo al respecto de eso dice, Apocalipsis 2:7: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, unos versos más adelante, dice el Señor: el que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17 dice: al que venciere. ¿Por qué no le dice a su vecino al que venciere? No es al que perdiere, sino al que venciere. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere, dice el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante entender, hermano, vital entender que las promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho, porque Dios nos ha hecho promesas. Amén. ¿Y cuántos quieren esas promesas de Dios? ¿Cuántos quieren el cuidado de Dios? ¿Cuántos quieren la protección de Dios? ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? ¿Cuántos quieren la guianza de Dios? ¿Y cuántos quieren la salvación de Dios? Todas esas promesas están condicionadas a que nosotros en esta guerra espiritual no solamente luchemos, sino que está condicionado a que venzamos en la lucha espiritual. Porque aunque luchar es notable, servimos a un Dios llamado Jesucristo, que ha vencido y nos ha hecho más que vencedores
por medio de Él. Juan 16:33 dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesucristo, ¿yo qué? ¿El mundo me derrotó a mí? No, yo he vencido al mundo. Por esa razón es que nosotros podemos vencer el mundo también. No por nosotros mismos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Jesucristo ha vencido al mundo y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Aleluya, aleluya. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere. ¿Por qué no le dice eso a su vecino? El que venciere. Dígale que está por el otro lado suyo. El que venciere. Dígale, no cualquiera, sino el que venciere. Dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cuántos quieren ser columnas en el templo de Jesucristo? Amén. Pero para eso hay que vencer. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos quieren sentarse en el trono de Jesucristo? ¿Por qué no le dice a su vecino: siéntate en el trono de Jesucristo? ¿Por qué no lo coge ahí, le mete un codazo y le dice: siéntate en el trono de Jesucristo? Hermano, dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero no al que perdiere, sino al que venciere. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7 dice el Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios aquí? Pues para eso hay que vencer, dice la palabra de Dios. Porque dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es decir, todos los perdedores. Porque los que son cobardes e incrédulos, esos son perdedores. Los que hacen cosas abominables, o aquel que está matando a otro, ese es un perdedor. Los fornicarios y hechiceros son perdedores. Los idólatras y aún todos los mentirosos hacen parte del grupo de los perdedores. Dice el Señor: estos perdedores tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, una cosa está clara, y es que Jesucristo quiere que venzamos. Jesucristo quiere que seamos vencedores. Jesucristo no quiere que seamos un pueblo acobardado. Él no quiere que seamos un pueblo temeroso. Él no quiere que seamos un montón de gente asustada, sino que Jesucristo quiere que su iglesia sea una iglesia de vencedores por medio de Él. Ahí está siempre la gente diciendo: no, es que yo no pude hacer esto porque mire, se me presentó este problema y yo por eso no pude hacer esto para Dios. Es que el diablo me tentó. Pero todo eso es mentira del diablo, porque el Señor Jesucristo, Él ha vencido y Él nos ha hecho vencer a nosotros también. Y a Dios no le gustan los cobardes, sino que a Él le gustan los vencedores por medio de Él. Los vencedores por medio de Él.
Hay personas, aún en las congregaciones, que luchan y luchan y nunca vencen. Luchan y luchan y nunca vencen. Ciertamente en una pelea de boxeo hay dos boxeadores y los dos luchan, pero ¿sabe qué? Solo uno vence. En un partido de fútbol hay un enfrentamiento y ¿sabe qué? Los dos juegan, los dos sudan, los dos corren, pero ¿sabe qué? Solo uno vence. Bueno, en las finales ahí no se permite el empate. ¿Y sabe qué? Hay personas aún en las congregaciones que luchan y luchan, pero ¿sabe qué? Nunca vencen. Nunca vencen. Guardan falsas esperanzas de salvación de su alma, esperanzados en que están luchando, esperanzados en que están haciendo algo, esperanzados en que están yendo a un culto alguna vez, esperanzados en que alguna vez leen la Biblia. Y ellos están luchando. Nadie dice que no. Hay una lucha. Ellos luchan y leen la Biblia alguna vez. Ellos luchan y alguna vez van a un culto alguna vez. Hay una lucha porque alguna vez algo obedecen de la palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Luchan y luchan y luchan, pero todavía no han vencido. Y recuerde que luchar no nos va a salvar por sí solo, porque podemos luchar todo lo que queramos, pero mientras que no venzamos, no somos salvos. Mientras que no venzamos, no simplemente somos una parte más de las masas que llenan este planeta Tierra y que han pasado millones y millones y millones luchando, pero no venciendo. Y viene a mi mente lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, hay muchos como nosotros esta tarde que están alabando a Dios, que están danzando al Señor, que están cantando al Señor, que están leyendo la Biblia. Ellos están luchando, pero ¿sabe qué? Mientras que no venzan, no van a ser salvos. Hay personas que llevan años luchando con la incredulidad y no han vencido. Hay personas que llevan tiempo luchando con la idolatría y no han vencido. Hay personas que llevan años luchando con la desobediencia y no han vencido. Siguen siendo desobedientes todavía. Hay personas que siguen luchando con la rebeldía y no han vencido, siguen siendo rebeldes. Hay personas que siguen luchando con el rencor, con la envidia y no han vencido todavía. Han luchado sí, pero no han vencido. Otros llevan años luchando con el alcohol y las drogas y no han vencido, porque ellos dicen: sí, yo estoy aquí luchando. Y la gente, es muy usual escuchar en las iglesias: tengo una lucha, tengo una lucha. ¿Usted ha escuchado a la gente diciendo eso? Tengo una lucha, tengo una lucha, tengo una lucha, tengo una lucha. Pero recuerde que luchar no es suficiente, sino hay que vencer. Hay gente que está luchando con el alcohol y ahí están todos ebrios diciendo: no, este año sí lo voy a dejar, este año sí me voy a consagrar a Dios, este es el año. Y ese año vuelve el alcohol y los vence. Hay gente que está luchando con las drogas y dicen: yo lo dejo cuando lo quiero, pero eso es mentira. No lo va a dejar porque usted lucha pero no vence. Otros llevan largo tiempo luchando con las pasiones sexuales desordenadas y no han vencido. Le son infieles a la esposa están teniendo sexo ilícito antes del matrimonio y están luche, pero no han vencido. Otros están luchando con la mediocridad y no han vencido. Y es necesario entender algo, hermano, que si nos mentalizamos solamente en luchar, nunca venceremos. Porque hay personas que ya se conforman con la lucha.
Y ellos dicen, bueno, yo mientras que esté luchando, pues ahí estoy, ¿no? Yo pienso que Dios va a tener misericordia de mí mientras que yo esté en la lucha, mientras que yo de vez en cuando haga algo para Dios. Pues yo estoy luchando, estoy luchando. ¿Quién me puede decir que yo no estoy luchando? Así es, pero hay que entender que mientras que nosotros nos conformemos solo con luchar, nunca venceremos. Pero si nos mentalizamos en que podemos vencer, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Señor Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Pasará que lucharemos y venceremos por medio de Él. Venceremos por medio de Él. ¿Sabe qué le voy a decir? Es la hora de pararse frente al espejo y decir: este año lo declaro en fe. Este año voy a dejar las drogas. Este año voy a dejar el alcohol. No por mí, sino por medio del poder del Espíritu Santo de Jesucristo. Yo conozco un testimonio de alguien que tenía problemas con el alcohol y allá andaba con una botella de licor. Y una vez alguien le había testificado y le había dicho: Cristo te ama, Cristo te ama. Y él seguía ebrio, seguía en las borracheras. Pero un día se encontró él ahí todo ebrio con esa botella de licor que tenía. Y en medio de su borrachera se acordó de que alguien le había dicho: Cristo te ama. ¿Y sabe qué hizo ese borrachito? Me contaron el testimonio de que cogió esa botella de licor y dijo: Cristo me ama, y la cogió y la quebró en el suelo. ¿Por qué? Porque él dijo: ahora sí, yo he venido luchando, pero ahora quiero es vencer en el nombre de Jesucristo. Este año es el año de pararse delante del diablo y decirle: yo te venceré. ¿Sabe qué? Dios no quiere que su pueblo esté atemorizado. El Señor Jesucristo no quiere que su pueblo esté aguantando nada más los golpes del diablo, sino que este es el año de pararse delante del diablo y decirle: diablo mentiroso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Jesucristo. Y este año voy a hacer la voluntad de Dios, y este año voy a agradarle a Él, y voy a dejar de pecar, voy a dejar de tener sexo ilícito, voy a dejar ese novio, esa novia que tengo. Este año voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol. Si me llaman los compañeros de marcha, no les voy a contestar el teléfono. Este año es el año de la victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que este sea el año? Aleluya. Este es el año. No vaya a pensar que cuando usted dice eso es porque usted es egocéntrico. No vaya a pensar que cuando usted dice eso es porque usted se cree mucho, sino que usted dígalo en fe. Dígalo: yo por mis propias fuerzas no puedo, pero tengo una palabra que dice aquí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por mí, pero porque Él venció. Yo puedo en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, el Señor Jesucristo habló a Gedeón. Jueces 6:16. Él habló a Gedeón. Y el Señor Jesucristo le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe qué? En esta tarde solamente nosotros podemos estorbar el plan de Dios. Pero en esta tarde, como que el Señor Jesucristo está a tu lado y te está diciendo: yo estoy contigo, yo estaré contigo. ¿Y sabe qué le dice Dios a Gedeón? Le dice, ¿cuántos pueden repetir conmigo? ¿Y qué? ¿Y lucharás? ¿Qué dice ahí? ¿Y lucharás? ¿Por qué no lo dice más fuerte? Ahí no dice: y lucharás, sino que dice: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. El Señor Jesucristo habló a Moisés, Éxodo 3:10. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Moisés, un solo hombre. Mire, en aquel entonces Egipto era la potencia del momento.
Las pirámides de Egipto eran comparables a los rascacielos modernos que hay hoy en día. Era lo último en tecnología. Egipto era la potencia económica del momento. Egipto tenía el mundo, digámoslo así, secularmente hablando, bajo su control. Y Dios llama a un hombre, a un solo hombre, un pastor de ovejas que vivía en el desierto después de muchos años de haber salido de Egipto. Y sabe qué le dice, y como que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a mandar a sacar a mi pueblo de Egipto. Y como que Moisés le dice, yo no sé si Moisés era tartamudo antes de esto, pero seguro que probablemente que después de eso sí quedó tartamudo, porque como que Dios le dice: saca a mi pueblo de Egipto. Y como que Moisés dice: ¿qué es lo que usted me está diciendo? Que yo, un solo hombre, un pastor de ovejas, voy a ir a sacar al pueblo de Israel de la nación más poderosa que hay sobre la tierra. Ahí se quedó Moisés como, pero ¿sabe qué dice Éxodo 3:10? Dice el Señor: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que ¿qué? Para que intentes sacar. ¿Qué dice ahí? Para que hagas la prueba a ver si los puedes sacar. No, sino que él dice: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No le servimos a un Dios que viene a ver, a probar suerte, a ver si nosotros podemos hacer su voluntad, sino que le servimos a un Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo, ve adelante, confía en mí, confía en mi palabra, que yo te voy a dar la victoria. David, me fascina esta historia de David. No sé si algún día el Señor Jesucristo me va a permitir enseñar un estudio que llevaría por título Cómo matar gigantes. Tal vez algún día, cuando sea el tiempo del Señor. Ya está en mi mente hace tiempo eso, meses, tal vez, porque no así medio año o más, cuando no un año, pero todavía no ha llegado el momento de entregarlo. David dijo al filisteo Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, el filisteo Goliat es tipo de las cosas que se oponen a Dios. Es tipo en alguna manera de el enemigo, del anticristo, del que no quiere saber nada de Dios. Él es tipo de las dificultades. Pero ahí llega un bajito llamado David. Goliat tenía lanza, él tenía espada, él tenía jabalina, él tenía armadura, y David no tenía nada de esas cosas. Sin embargo, se para David delante del filisteo Goliat y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y sabe que le dice: y yo te venceré. Mire, quiero que por un momento usted cierre sus ojos ahí y piense: ¿con qué estás luchando al día de hoy? ¿Con qué estás luchando al día de hoy? De pronto estás luchando con la incredulidad. De pronto estás luchando con el sexo ilícito. De pronto estás luchando con la rebeldía. De pronto estás luchando, tienes problemas económicos. Pero ¿sabe qué? Quiero que usted ahí, cerrado los ojos, en fe, le diga a ese problema, y le diga al enemigo, le diga a Satanás, le diga: el Señor te entregará hoy en mi mano. ¿Y por qué no le dice: y yo te venceré? ¿Por qué no lo hace en fe? Cierre sus ojos, piense en eso con lo que usted está luchando, pero que todavía no ha vencido, y dígale en fe: yo te venceré. Yo te venceré. Yo le voy a decir, yo cuando entré a la iglesia del Señor hace años atrás, cuando yo entré, uno va dando pasos en la iglesia, uno va progresando en la iglesia. Cuando yo entré a la iglesia hace años atrás, era de aquellos que me daba un poco de temor hacer una declaración de este tipo, porque yo pensaba que era soberbia, que era ego, que era que yo me estaba pensando que yo era más que los otros. Pero le voy a decir que tanto me predicaron acerca de esto, hasta que un día logré entender, y un día lo tomé para mí y dije: no,
Yo voy a empezar a aplicar esto. Yo me voy a parar enfrente de las cosas que no le agradan a Dios y voy a decir: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y ese día le voy a decir que cosas empezaron a cambiar en mi vida, porque efectivamente empecé a vencer. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David le dijo al filisteo Goliat: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe por qué? Porque la lucha no es de nosotros. Porque nosotros, no dice el versículo que nosotros somos más que vencedores por medio de nosotros mismos, sino que dice que somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Y David retó al filisteo y le dijo: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, yo te voy a matar, yo te voy a vencer, pero no para levantarme yo el cuello, sino para que todos los que lo vean sepan que hay un Dios en los cielos, que su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y qué bueno, hermano, que en esta tarde nos paráramos delante de ese problema y dijéramos: mira, ¿sabes qué? Yo te venceré. Y te voy a vencer utilizando los principios bíblicos que Dios me da. Y todo eso lo voy a hacer. Y la gente se va a quedar con la boca abierta. Y cuando eso pase, la gloria no va a ser para mí, la gloria va a ser para Él. Aleluya. Todos estamos luchando en esta tarde ahí con cosas. Todos. Yo estoy luchando con cosas. Usted está luchando con cosas. Pero ¿sabe qué? Yo ya tengo en mi agenda ahí señalado, digo: estas cosas yo las voy a vencer. Esto lo voy a vencer en el nombre de Jesucristo. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Mire, así el Señor Jesucristo nos ha llamado a nosotros a probar suerte. No solo para que luchemos, sino para que venzamos por medio de Él. El apóstol Pablo, leíamos al principio, él dice, Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué será lo que nos va a apartar del Señor? Tribulación. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levante su mano. Mucho cuidado, porque esa tribulación lo puede apartar de Jesucristo. Si usted no se para firme delante de eso, eso lo puede apartar, separar del amor de Dios. ¿Alguien aquí ha experimentado alguna vez la angustia? ¿Se ha sentido triste pronto por algo? Hay que tener cuidado, porque esas angustias nos pueden separar de Dios si nosotros nos dejamos. Persecución. Hoy en día no estamos en los tiempos de la persecución como en el tiempo de los apóstoles, que los mataban por ser cristianos. Pero hoy en día hay otro tipo de persecución. De pronto usted es cristiano, cristiana, y en su hogar su esposo y su esposo no es. Ahí la está persiguiendo, entonces presionando, ejerciendo presión sobre usted. O tal vez en su trabajo todo el mundo sabe que es cristiano y todo el mundo se burla de usted directamente. Eso es una especie de persecución suave, digámoslo, pero lo es. Hambre. Hermano, quiero decir algo aquí en la voluntad de Dios. ¿Cuántos están preocupados aquí porque hay poco trabajo? ¿Cuántos están preocupados aquí por la falta de empleo? Porque ese es el tiempo que hay ahorita en España, ¿no? Están preocupados por falta de empleo. Están preocupados porque ya aquí también dice o hambre o desnudez. O hambre o desnudez. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Y sabe qué le voy a decir? El diablo va a usar el hambre y la desnudez. Usted anteriormente, hace un año atrás, usted iba al Zara cada semana
Iba al Zara, se compraba los zapatos último modelo, se compraba las cosas que le gustaban. Y hoy en día ya no puede hacer eso. O usted antes iba al supermercado, usted compraba todo lo que quería y pon de esto y de este yogur y esta otra cosa y tal. Pues ahora no. Ahora la leche más barata, la discount. ¿Y sabe qué? Y hay muchos que están, eso sabe qué va a pasar, los va a separar del amor de Cristo. Porque están más pendientes de el hambre o la desnudez, más preocupados por qué comeremos o por qué beberemos. Hay mucha gente que quiere regresar a sus países. ¿Sabe por qué? No porque Dios los esté mandando de misioneros allá, sino ¿sabe por qué? Porque se acostumbraron a ganar fuerte y no soportan ganar menos. No soportan ganar menos. Se acostumbraron a un nivel de vida y ya no se quieren bajar de ahí. Pero le voy a decir, nos va a separar eso del amor de Cristo. Vamos a dejar que eso nos saque del plan que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el apóstol Pablo: o peligro o espada. El que no aguanta ni en la tribulación, ni en la angustia, ni en la persecución, ni en el hambre, ni en la desnudez, ya no le cuento ni el peligro ni en la espada, porque ahí sí que ya no aguanta. Dice el apóstol Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el apóstol Pablo, antes. ¿Por qué no le dice eso a su vecino? Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que perdedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me fascinan estas palabras del apóstol Pablo. Dice: por lo cual estoy seguro. ¿Por qué no le dice a su vecino? Yo estoy seguro. Pero dígaselo. De pronto usted vino a este culto y usted no estaba seguro, pero usted después de esta predicación ya tiene que estar seguro. Dígale, mire, hágalo en fe. Dígale: estoy seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Pero eso usted tiene que decirlo. Eso usted tiene que confesarlo en fe. Porque no va a ser usted por su fuerza, y no Dios el que lo va a ayudar a hacer eso. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos en pie.